Aquella noche me tocó cubrir el turno más largo del mes, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, solo, con el zumbido pálido de los tubos fluorescentes y el reloj de pared, marcando segundos como gotas de agua en una cueva. Nuestro hotel es pequeño, de 3 plantas, con una recepción de madera barnizada que cruje cuando apoyas los codos y un sofá verde descolorido frente a un televisor que casi nunca encendemos. A esa hora, la ciudad se vuelve un rumor distante de motores cansados, y el vestíbulo se llena de ese silencio fibroso que te hace escuchar hasta el leve temblor de tu propia respiración. Me llamo Joel, y llevo 2 años trabajando aquí, suficiente para aprender que de madrugada uno aprende a desconfiar de sus ojos, de su memoria y sobre todo de la lógica. Casi todas las noches repetía la misma rutina: preparar el registro de entradas del día, cuadrar el cajón, pasar un paño por el mostrador para sentir que todavía formábamos parte de un lugar limpio y ordenado, comprobar que las llaves de las habitaciones estuvieran en su sitio, repasar el correo, revisar la cámara de seguridad que mira a la puerta principal, a la escalera y al pasillo de la planta baja, y como siempre, el mismo recordatorio pegado con cinta en el borde del monitor: no enviar a nadie a la 404, cerrada por mantenimiento. La pegatina ya tenía las esquinas levantadas y la tinta corrida, pero seguía allí, como una orden escrita sobre piedra. En realidad todos sabíamos que no había mantenimiento que valiera. La habitación 404 estaba clausurada desde hacía años, desde antes de que yo entrara a trabajar, y sin embargo seguía apareciendo en el plano del hotel como una cicatriz que nadie se atrevía a borrar. A las 11:15 sonó el teléfono del mostrador con ese timbre metálico que siempre me sobresalta. Contesté con la fórmula de costumbre, el tono amable que a esas horas suena inevitablemente falso, y durante unos segundos solo escuché estática, como si alguien rozara el auricular con un jersey de lana. Luego, muy bajito, una voz de mujer dijo: «Disculpe, ¿podría enviar toallas a la habitación?». Iba a pedirle el número cuando el silencio volvió a llenarlo todo, salvo un susurro que no supe interpretar, un aliento que parecía venir de muy lejos. «¿A qué habitación, señora?», insistí, mirando el panel donde se iluminan los internos cuando alguna habitación llama. Nada, todas las luces apagadas. Estaba a punto de colgar cuando la voz, apenas un hilo, repitió: «A la 4». Se cortó de golpe. Me quedé con el auricular en la oreja, escuchando ya solo mi propia respiración. Miré al panel otra vez, sin parpadear. Ningún interno encendido, ningún registro de llamada. Un escalofrío, fugaz, me recorrió la nuca. Escribí en la libreta de incidencias: llamada anónima pidiendo toallas. No quise escribir lo otro, lo que me había parecido escuchar: 4, 0, 4. A medianoche llegó un taxi. La cámara mostró los faros cruzando la calle vacía y el destello de lluvia que caía como una cortina transparente. Del coche bajó un hombre alto con una maleta pequeña. Había reservado por internet, habitación 203. Un viajante cualquiera, barba de 2 días, ojeras y prisa por dormir. Le entregué la llave, le expliqué el horario del desayuno, le di las buenas noches y, cuando empezó a subir las escaleras, la cámara del pasillo parpadeó como si una sombra hubiera pasado por delante del sensor. No le di importancia. Bebí un sorbo de café del termo y sentí el amargor en la lengua como una advertencia. A la 1 en punto sonó de nuevo el teléfono. Esta vez el panel sí se encendió, pero por un instante, tan breve que me pareció un fallo eléctrico. El LED rojizo titiló bajo el número 404. Me quedé inmóvil con la mano suspendida encima del aparato, como si el timbre me hubiera clavado al aire. Sonó de nuevo, largo, insistente. Contesté, y al otro lado escuché agua, el ruido de una ducha abierta, constante, una cascada dócil. «Recepción, buenas noches», dije, y por un segundo creí que había alguien respirando, una respiración rítmica, acompasada, que se mezclaba con el agua. «¿Hola?». El agua se cortó. Silencio. Entonces un golpe seco, como de algo pesado cayendo sobre el suelo de baldosas. Me puse de pie de golpe y tiré del cable para comprobar la conexión con el panel. Todo estaba en su sitio. «Si necesita algo, por favor, dígamelo», repetí, con la voz más firme de lo que sentía. Nada. Colgué sin saber si lo que me temblaba eran los dedos o el auricular. Podría haber llamado a mi supervisor, pero a esa hora significaba despertar a alguien que solo me diría que ignorara la 404. «Si suena, no contestes».
Es un cruce antiguo de líneas. Me había dicho en mi primer entrenamiento, con ese tono de quien prefiere creer en un error técnico que en lo otro. En la libreta, junto a la incidencia anterior, añadí, 404 llamó. Sonido de ducha. Golpe. Me obligué a levantarme, a caminar por el vestíbulo, a encender la lámpara del rincón junto a la planta de interior, a abrir y cerrar el cajón donde guardamos los formularios. Cualquier gesto que me devolviera al territorio firme de las cosas concretas. A la 1:20, antes de regresar al mostrador, miré la pantalla de la cámara del tercer piso. La imagen en blanco y negro mostraba el pasillo largo con la alfombra oscura, y al fondo, la puerta velada por una cinta de plástico cruzada. 404, letras pequeñas clavadas en latón. Todo quieto. Entonces, como si el edificio exhalara un suspiro, la luz del plafón más cercano a esa puerta parpadeó 2 veces. No fue un apagón. Las otras luces permanecieron firmes. Solo esa, la que flota justo encima de la placa. 404. Me quedé clavado. Cambié de cámara. Puerta principal. Nada. Escalera. Vacía. Pasillo de la planta baja. Inmóvil. Volví al tercero. La lámpara ya no parpadeaba. La cinta de plástico, sin embargo, vibraba apenas, como si un soplo hubiera pasado por allí. Tragué saliva y apreté los dientes hasta sentir el crujido en la mandíbula. Me repetí que estaba sugestionado, que el cerebro, cuando se lo permites, inventa y rellena huecos. Me refugié en el ordenador, revisando reservas, enviando correos, comprobando que la tarjeta de crédito del señor de la 203 se hubiese preautorizado. Hice números que no necesitaban hacerse. A las 2:45, el reloj marcó su pequeño clic. Entonces, como si la noche necesitara subrayar su propia lógica, la puerta del hotel se abrió sola. Lo juro. La cámara mostró el pomo girando y la puerta balanceándose con un ángulo correcto, sin violencia, como si alguien con educación hubiera entrado sin apresurarse. Me levanté. No había habido ningún timbrazo, ningún sensor de proximidad. Caminé hacia la entrada con la mitad de mí esperando encontrar a un cliente olvidadizo, la otra mitad pidiéndole al mundo que no hubiera nadie. Afuera, la acera brillaba húmeda. Un olor a ozono, a cables mojados, entró con el aire. No había nadie en la calle. Cerré despacio, usando las 2 manos como si sujetara algo frágil. Miré detrás de mí, hacia el sofá verde. Por un momento me pareció ver una sombra sentada, el contorno de alguien inclinando la cabeza. Parpadeé, y solo quedaba la forma de la lámpara proyectada sobre el tapizado desgastado. Regresé a la recepción y me quedé de pie. Un pitido breve me devolvió a la pantalla del sistema. El sensor de presencia del tercer piso había detectado movimiento. Nadie había subido. El ascensor estaba detenido en la planta baja, y no había registrado uso desde la 08. El viajante de la 203 debía dormir. Nadie más estaba alojado. Respiré hondo. Metí la mano en el cajón donde guardamos la linterna y la defensiva pequeña que nos dan por protocolo, y me dije que no iba a subir. Me lo repetí varias veces. No subas. No tienes por qué. Redacta un informe y ya. El sensor pitó otra vez, un tono más largo, como de insistencia. Entonces ocurrió algo que perforó mis justificaciones. Desde arriba, como arrastrando algo pesado por la alfombra, llegó un sonido tenue. No era un paso ni varios. Era un deslizamiento, una cosa que se mueve sin levantar los pies, un cuerpo sin la paciencia de coordinar. Se detuvo, y enseguida el teléfono interno del mostrador volvió a sonar, esta vez sin titubeos en el panel. 404, luz fija, roja, intermitente. Sentí que la boca se me secaba. Descolgué. La misma respiración, pero más cerca, y un murmullo, como de alguien que intenta articular y no puede. ¿Señora? Dije sin saber por qué la llamaba así. La voz no era vieja ni joven. Tenía ese timbre que lo mismo podría pertenecer a una mujer exhausta o a un hombre con la garganta rota. Entonces escuchó claramente, por primera vez, una palabra: toallas. La pronunciación se quebraba en la primera sílaba, pero no había duda. Por un instante tuve la certeza de que si no subía, el sonido seguiría repitiéndose toda la noche hasta trastornar el silencio, la paciencia y mi voluntad. La otra certeza, más antigua, me recordó la cinta cruzada en la puerta, la habitación clausurada, el protocolo. El pitido del sensor volvió a sonar. Subí.
En cada descanso de la escalera sentía el pulso en el cuello y el golpe del corazón en los dedos. La linterna, pesada, proyectaba un círculo amarillento sobre la alfombra. En el segundo piso, el pasillo estaba vacío y perfectamente ordenado. En el tercero, las paredes estrechas recogían todos los sonidos y los devolvían un poco más fríos. Al fondo, la cinta de plástico marcando la 404 como una escena congelada de una película policial. El plafón encima de la puerta volvió a parpadear, lento, como un ojo cansado. No había viento, no había corriente, y sin embargo la cinta vibró con suavidad, lo suficiente para hacer un roce seco contra la placa metálica. Me detuve a 1 metro de la puerta. La cerradura oxidada tenía una ranura pequeña donde antes, supuse, había un bombín. Pegué el oído. Del otro lado, agua, la ducha, un goteo tenue, regular, como si el grifo no terminara de cerrar. El teléfono vibró en mi bolsillo, una llamada interna entrante. Lo saqué con manos torpes y vi en la pantalla. Recepción 404. Contesté en susurros. Estoy aquí, dije, como si conversara con alguien que me esperara. ¿Necesita toallas? El goteo cesó. El silencio que siguió fue tan denso que me hizo retroceder un paso. Un golpe apagado surgió del interior, no contra la puerta, no tan cerca, algo cayendo sobre la bañera, o un objeto de cerámica rodando y deteniéndose con un choque leve. Entonces, casi sin aire, una voz, la misma de antes, dijo desde dentro, con una calma inexplicable: «No puedo salir». No tuve tiempo de pensar en qué se suponía que debía hacer, porque en ese momento todo el pasillo se apagó. La linterna me salvó de la oscuridad completa por un segundo. Luego se extinguió también, como si su batería se hubiera vaciado de golpe. A tientas, apoyado en la pared, escuché cómo la puerta de la 404, aún cruzada por la cinta, temblaba mínimamente, pero no como si alguien la empujara desde dentro, sino como si algo le rozara el otro lado, una presencia que pasa muy cerca sin tocar. En la tinta negra de la oscuridad, un olor súbito a humedad vieja, a desagüe, a cabello mojado, me dio de lleno en la cara. Quise gritar, y no salió nada. Quise correr, pero mis piernas tardaron un segundo en obedecer. Cuando por fin retrocedí, el plafón volvió a encenderse solo sobre mi cabeza, no el del fondo. La cinta ya no vibraba. El goteo, sin embargo, había regresado, pero no venía de dentro. Estaba al lado de mi zapato. Bajé la mirada y vi una gota clara formarse, pesada, en la parte inferior de la placa con el número. Cayó sobre la alfombra sin dejar rastro. Otra se formó, y otra. Parpadeé con fuerza, di media vuelta y caminé sin dignidad, con el temblor clavado en los gemelos, hasta la escalera. No corrí, pero apenas. De vuelta en la recepción, los tubos fluorescentes parpadearon un momento y se estabilizaron. Me apoyé en el mostrador y respiré con la boca abierta hasta que el aire dejó de quemarme. La pantalla de las cámaras se había quedado en negro por un instante. Cuando volvió, la imagen del tercer piso mostró el pasillo vacío, la cinta quieta, los plafones encendidos. Busqué la grabación del momento en que se apagaron las luces. La línea de tiempo mostraba un salto de 5 segundos en blanco. Los archivos hacen eso, a veces, me dije, intentando creerme la sentencia. El teléfono volvió a sonar y casi lo tiré de un manotazo. 203. Tragué. Era el viajante. Se quejaba de que había ruido en el piso superior, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Le pedí disculpas y le aseguré que hablaría con mantenimiento. Colgué antes de prometer nada más. El sonido de arrastre no venía de la 404. Venía de mi cabeza, pensé, del recuerdo inmediato, reproduciéndose ya sin necesidad de estímulo. En el libro de incidencias escribí cualquier cosa. La letra me salió torcida. No recuerdo haberme sentado. Solo sé que amaneció. A las 6 llegaron Marta, del turno de la mañana, y Pedro, el supervisor. Les conté lo mínimo, y aún así, me miraron con esa mezcla de costumbre y fastidio con la que se mira a quien ha dormido mal. «Te dije», murmuró Pedro. «El cableado del tercer piso es un desastre desde hace años. Se coló humedad por el falso techo. Lo de la 404 no lo vuelvas a mencionar, ¿vale? Tenemos el seguro con renovaciones pendientes y no me apetece papeles. Descansa». No discutí, no tenía fuerzas. Dormí de día y soñé con una puerta esperando.
Me despertó un mensaje de Marta a media tarde. Te he dejado algo en la carpeta 404 del servidor. Cuidado. Tardé en abrirlo. Dentro había un archivo escaneado, un informe viejo con el membrete del hotel anterior, la marca que ocupaba el edificio antes de que lo compraran nuestros jefes. La carpeta se llamaba Reclamaciones IR 404. En el documento, el texto era áspero, con tachones y rectificaciones. Lo leí con el corazón amontonándose en el pecho. Una huésped, finales de los 90, una mujer joven que se hospedó varios días, sola. Los empleados reportaron llamadas insistentes a recepción pidiendo toallas a horas imprecisas. Los vecinos de habitación se quejaron por el ruido de agua constante y golpes en el baño. A los 3 días, la encontraron. La bañera llena, la puerta cerrada por dentro, el teléfono descolgado apoyado sobre el borde, la palabra toallas, anotada 4 veces en la hojita del hotel. Muerte por ahogamiento. Había algo más subrayado a mano. No hay señal de que nadie más la visitara. Habitación clausurada por protocolo hasta nueva orden. Marta había escrito al final, con un cursor parpadeando. Esto no existe. Si preguntas, nadie te lo ha pasado. Podría decir que después de leerlo todo cambió porque, al fin, tenía un relato para mi miedo. Una especie de guión que ordenaba los ruidos, las gotas, las respiraciones. Pero la verdad es que el conocimiento solo hizo más profundo el pozo. La siguiente noche que me tocó turno, la anterior a Todos los Santos, hubo tormenta. El sonido de la lluvia contra el toldo del hotel parecía una multitud de dedos tamborileando a través de la lona. A las 11:50, la 404 volvió a llamar. Contesté, y esta vez el agua al otro lado sonaba más cerca, con una calidad casi táctil. La voz dijo, no encuentro la toalla. No supe qué palabra me golpeó más. Si no encuentro, o la absoluta naturalidad de quien describe una carencia doméstica mínima. Señora, dije, si abre la puerta, puedo ayudarla. No puedo salir, repitió. La puerta no abre. Miré a la pantalla. La cinta en la 404 seguía cruzada, intacta. Las manos me parecieron ajenas. Le dejaré toallas frente a la puerta. Improvisé, abriendo el armario del vestíbulo donde guardamos blancos. Tomé un par enrolladas, todavía tibias del secador, y subí. En el tercer piso, cada paso parecía levantar polvo de una historia que no era mía. Dejé las toallas en el suelo, pegadas al umbral, con la absurda cortesía de quien no quiere molestar a alguien que se está bañando. Están aquí, dije, sin acercar la boca a la madera. El agua se cortó. Esperé. Nada. El pasillo respiró conmigo. Bajé. No sé qué esperaba encontrar al volver a recepción. Tal vez nada. Que todo fuera un teatro de mi necesidad de resolver. Tal vez un milagro. Que el teléfono no volviera a sonar en toda la noche. A las 12:08, la cámara del tercer piso mostró un pequeño movimiento frente a la 404. Las toallas enrolladas habían desaparecido del encuadre. El plano no tenía ángulo para ver el umbral exacto, así que no pude confirmar si solo se habían desenrollado o si, de algún modo, ya no estaban. El LED del sensor de presencia se encendió un segundo. Luego, silencio. Miré mis manos esperando verlas mojadas. No lo estaban. Me reí. Fue un sonido hueco que asustó más que cualquier golpe. El final no tiene la justicia narrativa que me habría gustado. No hubo una gran revelación, ni un héroe ni una policía que llegara a cerrar un caso. El hombre de la 203 se marchó al amanecer, bostezando, sin saber nada. Pedro me pidió que borrara del libro de incidencias la mención a la 404. Dice que no conviene dejar por escrito lo que perjudica la imagen. Hice una fotocopia antes de obedecer. No la guardé en casa. No quise tener nada físico que me recordara una puerta que late bajo mi cama. Marta y yo nos sentamos en el sofá verde al final de otro turno, y por primera vez, alguien más en ese hotel dijo en voz alta lo que nadie quería decir, que hay un lugar del edificio donde el tiempo se ha quedado en el borde de una bañera, que a veces las toallas no sirven para secar la culpa, y que hay puertas que no se abren desde dentro, aunque tú jures que sí. A veces sigo atendiendo llamadas de madrugada. Casi siempre son reservas tardías, clientes que piden un taxi o un despertador. A ratos, una voz que pronuncia toallas como si acabara de recordar que existe el frío. He aprendido a no preguntar desde dónde llama. He aprendido a salir al pasillo, a mirar las escaleras, a contar los peldaños cuando la lluvia golpea más fuerte.
a no mirar demasiado tiempo el monitor de la cámara del tercer piso, porque en el blanco y negro se ven cosas que, a color, uno se perdonaría. He aprendido sobre todo a no discutir con la lógica cansada de la noche. Cuando amanece, el vestíbulo parece otro, casi alegre, y el sofá verde no guarda sombras. Es entonces cuando me permito creer que todo pertenece a ese tramo de horas donde el mundo es un pasillo sin ventanas, y uno camina con una toalla en las manos sin saber si alguna vez va a secarse. Pero llega la próxima noche, y sin que nadie levante el teléfono, el panel rojo de los internos enciende por un segundo la 404, como un párpado que sueña, y yo, con la libreta abierta y la pluma temblando, anoto nada que reportar, y me quedo escuchando, por si acaso, el goteo que solo yo oigo, allá arriba, detrás de una cinta que debería ser suficiente para contener a los vivos y a los otros. La enfermera de la noche en el asilo. Me llamo Mercedes y llevo casi 15 años trabajando en un asilo para personas mayores en las afueras de Guadalajara. No es un lugar lujoso, ni mucho menos, pero siempre me enorgullecí de que nuestros pasillos estuvieran limpios, de que las camas olieran a ropa recién lavada, y de que, a pesar de la escasez de recursos, tratáramos a cada residente con dignidad. El turno nocturno, sin embargo, es otra cosa. Cuando el sol se oculta y el silencio se adueña del edificio, las horas se estiran como goma, y lo que durante el día parece rutina se convierte en una batalla contra la soledad, el cansancio, como aprendí aquella temporada, contra cosas que no pertenecen a este mundo. Mi jornada comenzaba a las 10 de la noche. Recorría los pasillos, revisaba que todos tuvieran su medicación, que las mantas cubrieran bien los cuerpos frágiles de ancianos que muchas veces ya parecían flotar entre dos mundos. A medianoche me refugiaba en la pequeña oficina junto al despacho de dirección, donde un ventanuco dejaba entrar la luz anaranjada de la farola del estacionamiento. Siempre llevaba conmigo un termo de café, la libreta de incidencias, y sobre todo, la convicción de que lo único que podía asustarme en el asilo era la llamada inesperada de una familia a horas indebidas. Estaba equivocada. La primera vez ocurrió una madrugada de invierno. Hacía frío y el viento golpeaba las ventanas con un silbido que parecía el lamento de alguien atrapado. Yo estaba sentada registrando las dosis de insulina cuando escuché, claramente, que alguien me llamaba por mi nombre. Mercedes. Me levanté de un salto. La voz había sonado desde el pasillo central, ese corredor largo donde se alinean las habitaciones de los residentes más dependientes. Caminé con la linterna encendida, convencida de que alguno necesitaba ayuda. Revisé cuarto por cuarto, abrí cortinas, acomodé almohadas. Nadie me había llamado. Todos dormían. Volví a la oficina diciéndome que el viento puede imitar palabras cuando se filtra entre las rendijas. La segunda vez ya no pude autoengañarme. Era la 1 de la mañana y estaba comprobando el suero de don Ernesto, un anciano con demencia avanzada que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. De pronto levantó la cabeza, abrió los ojos muy grandes y me susurró: ¿Por qué sigues viniendo si ya te morí? Sentí cómo se me helaba la sangre. Él nunca había dicho mi nombre, apenas reconocía a su propia hija, y esa frase la pronunció con una claridad escalofriante. Intenté calmarlo, pero se giró hacia la pared y comenzó a llorar. Cuando regresé al puesto de control, la cámara del pasillo mostraba una silueta junto a la puerta de la 103, la habitación que había quedado vacía desde hacía 3 meses, cuando falleció la señora Clara. La silueta se quedó quieta unos segundos, luego desapareció. Nadie más estaba de guardia esa noche. Poco a poco, las manifestaciones se hicieron constantes. A veces eran pasos arrastrados por los pasillos, aunque todos los residentes estaban en cama y las suelas de sus pantuflas no hacen ese ruido. Otras, las campanillas que cada cuarto tiene para llamar a enfermería sonaban sin que nadie hubiera presionado el botón. En varias ocasiones abrí la puerta y encontré al anciano profundamente dormido, pero la luz roja seguía parpadeando, como si alguien invisible insistiera en pedir ayuda. Lo más inquietante comenzó a ocurrir en la sala común, un espacio con sillones y un televisor apagado. Una noche, al pasar, vi a una mujer sentada con las manos en el regazo. Llevaba un camisón blanco y el cabello recogido en un moño. Creí que era doña Teresa, así que me acerqué para acompañarla de regreso a su cama. Pero al llegar, la mujer se levantó sin mirarme y caminó hacia la pared, desvaneciéndose ante mis ojos como humo que se diluye. Sentí que las piernas me fallaban. Fui a comprobar el cuarto de doña Teresa,
y la encontré dormida, respirando pausadamente, sin haberse levantado en toda la noche. Desde entonces, cada turno nocturno se convirtió en una espera. Sabía que en algún momento del recorrido vería algo fuera de lugar. Un día eran las fotos familiares que caían solas de las mesillas. Otro, un espejo empañado con palabras que nadie había escrito. Los compañeros de turno diurno no me creían, hasta que una madrugada invité a Raúl, el enfermero suplente, a acompañarme en la ronda. A mitad del pasillo, el aire se volvió gélido y escuchamos el crujido de una puerta abrirse. Era la 115, habitación cerrada porque su último ocupante había muerto semanas antes. Vimos la manija moverse lentamente y la puerta entreabrirse. Raúl, incrédulo, entró de golpe con la linterna. No había nadie. Cerramos con llave, y aún así esa misma noche volvió a abrirse. Comencé a temer que los residentes también percibieran lo mismo. Varios me decían al amanecer que habían pasado la noche hablando con personas que yo sabía que estaban muertas. La señora Clara vino a despedirse, dijo uno. El esposo de doña Carmen la visitó y se sentó en su cama, comentó otro. Al principio pensé que eran delirios propios de la edad, pero coincidían demasiado con las muertes recientes. Cada vez que alguien fallecía, durante los días siguientes había apariciones, voces y ruidos asociados a esa persona. El episodio más brutal ocurrió una noche lluviosa. Me encontraba escribiendo en la libreta cuando de pronto todas las luces del ala este se apagaron. Corrí con la linterna y escuché un lamento prolongado que parecía salir del techo. Seguí el sonido hasta la sala de descanso, donde encontré a don Ernesto otra vez, pero esta vez de pie, cosa imposible porque llevaba meses sin poder caminar. Lo vi de espaldas, mirando a la ventana. No soy yo, Mercedes, murmuró con una voz cavernosa. Cuando me atreví a rodearlo, estaba desplomado en el sillón, inconsciente. Tardé minutos en reanimarlo, y cuando abrió los ojos no recordaba nada. Al revisar las cámaras más tarde, vi una sombra oscura, alta, que se cernía detrás de mí mientras yo lo atendía. No podía más. Empecé a escribir informes, pero dirección solo respondía con evasivas: estrés, cansancio, sugestión. Una tarde hablé con la enfermera más veterana, doña Julia, que había trabajado en el asilo desde que abrió. Me miró con gravedad y me dijo: aquí nadie muere del todo. Este lugar retiene algo de ellos. Las noches son el precio de cuidarlos. Desde entonces entendí que no estaba sola en mis experiencias. Ella misma me confesó haber visto a una monja que había fallecido en los años 70 todavía recorrer el pasillo, acariciando cabezas invisibles. El clímax llegó un mes después. Eran las 3 de la mañana, la hora en que todo se vuelve más denso. Me encontraba revisando la medicación cuando oí como todas las campanillas de los cuartos comenzaron a sonar a la vez. Una sinfonía desesperada de timbres que helaba los huesos. Corrí pasillo arriba y abajo. Todos dormían. Todos. Y sin embargo los botones seguían encendidos. Entonces escuché pasos firmes que venían desde el final del corredor. No era arrastrar de ancianos. Eran botas pesadas, acompasadas. Se acercaban, pero no había nadie. El aire se volvió tan frío que podía ver mi aliento. Cerré los ojos. Recé lo poco que recordaba, y de pronto cesó. Todas las luces de llamada se apagaron a la vez. El silencio regresó, pero mi corazón seguía retumbando. Aquella fue la noche en que decidí que no podía seguir ignorando lo evidente. El asilo está habitado por más que ancianos y enfermeras. Cada turno nocturno es un encuentro con aquellos que se quedaron, con los recuerdos de muerte sin cierre, con las emociones que no encontraron paz. No volví a hablar de esto con mis superiores. Aprendí a llevar mi propia cruz. A veces, cuando camino por el pasillo y siento una mano tibia que se posa en mi hombro aunque estoy sola, simplemente suspiro y digo en voz baja: tranquilo, yo sigo aquí. Hasta el día de hoy sigo en ese trabajo. El miedo nunca se fue, pero aprendí a convivir con él, quizá porque, en el fondo, sé que las almas que rondan buscan compañía tanto como los vivos. Y en las madrugadas interminables, cuando el viento se cuela entre las ventanas y alguien me llama por mi nombre sin estar allí, respondo con calma: ya voy, no están solos. El técnico del ascensor. Me llamo Héctor, y llevo más de una década trabajando como técnico de mantenimiento de ascensores en la Ciudad de México. No es un oficio glamuroso, pero sí esencial. La mayoría de las personas no piensan en los ascensores hasta que dejan de funcionar. Yo, en cambio, vivo entre cables de acero, poleas, engranajes y cabinas metálicas.
que se deslizan como pulmones mecánicos en los rascacielos. La rutina suele ser sencilla: revisiones periódicas, lubricar piezas, cambiar focos, comprobar sistemas de emergencia. Sin embargo, en algunos edificios viejos o con historias largas, esa rutina se convierte en algo distinto, un descenso a los rincones oscuros de la ciudad, donde la ingeniería se mezcla con lo inexplicable. El rascacielos al que me asignaron hace unos años es un ejemplo: 35 pisos, fachada de vidrio, oficinas de día y pasillos desiertos de noche. Desde afuera parece moderno, pero las entrañas del edificio son un laberinto de maquinaria vieja, cuartos de motores con polvo de décadas, interruptores que chisporrotean y ejes de ascensor que huelen a óxido y grasa rancia. Desde la primera vez que puse un pie en aquel lugar, algo me incomodó. No era solo el ruido del metal, era una sensación de estar observado, como si entre las paredes hubiera ojos ocultos. La primera anomalía ocurrió en una madrugada. Los técnicos solemos trabajar de noche para no interrumpir el flujo de gente. Yo estaba revisando el ascensor número 3, uno de los más antiguos. La cabina estaba detenida en el piso 12 y subí al cuarto de máquinas para inspeccionar los cables. Todo parecía normal hasta que escuché un ding suave, el sonido de la campanilla que anuncia la llegada al piso. Pero yo había desconectado la energía hacía 5 minutos. Me asomé por la compuerta de inspección y vi cómo la cabina se movía lentamente, descendiendo por su cuenta, sin motor, sin corriente. A los pocos segundos se detuvo en seco en el piso 9. Encendí la linterna, y el reflejo iluminó el interior, vacío. Anoté la incidencia, convencido de que era un fallo de freno. Lo extraño fue lo que vino después. Al regresar a la planta baja, el guardia nocturno, don Mateo, me preguntó por qué había bajado una señora mayor en el ascensor, si el edificio estaba cerrado. Según él, la vio salir de la cabina 3 con paso lento, encorvada, y dirigirse al pasillo que conecta con las oficinas de la aseguradora. Revisamos juntos las cámaras de seguridad. La puerta del ascensor se abría, pero no había nadie. Don Mateo palideció y me dijo en voz baja que no era la primera vez que ocurría. Durante las semanas siguientes, cada vez que me tocaba turno en ese edificio, sucedía algo inexplicable. Una noche, mientras revisaba la cabina del ascensor 5, escuché voces en el intercomunicador. Era como una conversación en susurros, 2 o 3 personas hablando a la vez, pero el sistema estaba apagado. Coloqué mi oreja sobre el altavoz y distinguí claramente una frase: no subas, no hay salida. Solté la herramienta y retrocedí, mirando a mi alrededor como si esperara encontrar a alguien escondido. Otra madrugada me llamó el supervisor, porque uno de los ejecutivos que trabajaba hasta tarde quedó atrapado entre los pisos 18 y 19. Corrí con mi equipo, forcé la puerta y lo encontré dentro, temblando. No quiso explicar lo que había visto, solo repetía: había más gente conmigo, me estaban mirando, estaban ahí adentro. Revisé la cabina de arriba abajo y estaba vacía, salvo por un detalle: el espejo del fondo estaba cubierto de huellas de manos pequeñas, como de niños, pegadas en el cristal. El edificio, poco a poco, comenzó a revelarme su historia. Investigando con otros técnicos, descubrí que en los años 80 hubo un incendio en los pisos altos, que costó la vida a varias personas atrapadas en un ascensor defectuoso. Murieron asfixiadas por el humo, golpeando las paredes metálicas sin que nadie pudiera abrir la puerta. Desde entonces, varios empleados afirmaban escuchar golpes o gritos en los huecos de los ascensores. Oficialmente se trataba de rumores, pero para mí eran advertencias. La experiencia más aterradora llegó una noche de lluvia. Me pidieron revisar una avería urgente. El ascensor 1 se había detenido en el piso 21, aunque el sistema mostraba que estaba en planta baja. Subí por la escalera de emergencia, sudando bajo el uniforme. Al llegar, la puerta del 21 estaba abierta de par en par, y el pasillo estaba oscuro, sin electricidad. La cabina me esperaba allí, pero algo no cuadraba. El interior estaba iluminado por una luz amarillenta que no correspondía a nuestros focos. Entré con la linterna y la puerta se cerró tras de mí. El panel de botones mostraba números que ya no existían: pisos 36, 37, 38, hasta el 40. El edificio solo tenía 35 plantas. Antes de que pudiera reaccionar, el ascensor comenzó a subir. Los cables chirriaban como huesos. El aire se volvió denso,
y el zumbido de motor inexistente vibraba en mis costillas. Llegamos al piso 40, y la puerta se abrió hacia un pasillo interminable, con paredes cubiertas de hollín y olor a humo rancio. Escuché pasos y toses, gritos apagados como de gente atrapada en medio de un incendio. Corrí a presionar todos los botones, pero la cabina no se movía. El humo comenzó a entrar y sentí que me ahogaba. En medio de la desesperación, escuché un golpe en el techo, como si alguien quisiera entrar desde arriba. Cerré los ojos y recé. Entonces, de golpe, todo se apagó. La luz amarilla, el humo, los sonidos. La cabina descendió sola y se detuvo en planta baja. Cuando salí, el guardia me miró sorprendido y me dijo, ¿por qué subió el ascensor si lo bloqueamos desde el tablero? Yo estaba empapado de sudor y con la respiración cortada. En mis manos, sin darme cuenta, apretaba un pañuelo chamuscado, viejo, que no era mío. Desde aquella noche supe que ese rascacielos guardaba las almas de quienes murieron atrapados. Las reparaciones continuaron, pero ya no confío en que la ingeniería explique todo. Hay noches en que los ascensores se abren solos en pisos vacíos, y empleados aseguran ver reflejos de desconocidos en los espejos. Yo sigo trabajando, porque este es mi oficio, pero cada vez que entro a una cabina y las puertas se cierran, me preparo para la posibilidad de no regresar al mismo lugar. Hoy, al escribir estas líneas, tiemblo al recordar la sensación de aquel pasillo ennegrecido en el piso inexistente. A veces me despierto sudando, convencido de que sigo atrapado en él, escuchando los golpes de quienes murieron aquella noche. Y cuando vuelvo al edificio, al ver el ascensor 1, siento que me observa como un animal hambriento esperando que me atreva a subir de nuevo.